ejemplares. Hablamos de José y de María. Mateo capítulo 1 del 18 en adelante habla de cómo el ángel Gabriel aparece a María y llama Virgen María por la razón de que ella era señorita. Ella estaba pedida y dada, usando el término de nosotros. La Biblia dice desposada, el término de la Biblia. Recuerde que le hemos enseñado a usted que la Biblia es un libro judío y nosotros aprendemos la cultura judía. Y para poder interpretar de una manera más correcta la Biblia, necesitamos estudiar las costumbres y cultura judía del tiempo del Señor Jesucristo o antes, para poder darle una interpretación más correcta a la Biblia. Ahora, en el tiempo del Señor Jesucristo o en el siglo I y para los años anteriores, cuando una mujer era sorprendida en adulterio, la ley que está en la Biblia, la ley judía, dice que la mujer tendría que ser muerta porque las personas deberían de apedrearle. Es la manera en que tenía que morir una mujer adúltera. En este caso, María había sido, pues, no sorprendida en adulterio, pero en este caso José descubrió a través del ángel Gabriel que María estaba esperando un bebé. De acuerdo con la ley, ella tenía que morir porque había engañado a José. Ahora, esto lo sabe la gente. Entonces usted puede imaginarse la vergüenza que pasó María, las críticas hacia María, ¿verdad?, las malas interpretaciones a María, la incredulidad de la gente hacia lo que estaba pasando con María como la madre del Salvador. Sin embargo, ella se aferró a la palabra de Dios y ella siguió fielmente el plan de Dios. Ella entendió como mujer y como mujer valiente, ella asumió su responsabilidad contra lo que viniera y ella siguió adelante con su embarazo a través del Espíritu Santo para que naciera el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Cristo está predicando, entonces encontramos en Juan 8:41, no sé si lo puedas poner ahí, Juan capítulo 8, en el versículo 41, los líderes religiosos hablan con el Señor Jesucristo y dicen ellos que ellos son hijos de Abraham. Ok, en el versículo 33, Juan 8:33, la Biblia dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Y dice el versículo 39, Juan 8:39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Ahora, ¿qué dice el versículo 41? Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, dice el Señor Jesucristo. Bueno, el 40, vamos a leer 39, 40. Dice el versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Qué quiere decir eso de fornicación? Bueno, que ellos sabían que María había tenido un hijo, que es este hijo que se llama Jesús, y que su padre no era José. Ellos lo están reafirmando, por eso ellos dicen, tenemos un padre que se llama Abraham. Jesús le dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque si fueran hijos de Abraham, las cosas de Abraham harían. Ahora, ellos dicen, nosotros tenemos un padre y nosotros no somos hijos de fornicación como tú, le están diciendo al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Los líderes religiosos de la nación judía sabían que María había sido embarazada antes de casarse con José. Pero ellos no admitían que ese embarazo era a través del poder del Espíritu Santo. Ahora,
Para algunos críticos se les hace difícil todo esto y es una historia que científicamente no se puede probar y que no pueden creer. Para nosotros no importa lo que diga el científico. Si Dios hizo el cuerpo de la mujer y puso en la mujer el aparato reproductivo, ¿cuánto le costaba a Dios poner la semilla para que naciera un ser humano de una mujer? ¿Era más difícil poner una semilla que hacer todo el cuerpo de la mujer e inventar todo el aparato reproductivo en la mujer que poner simplemente la semilla ahí para que naciera el cuerpo de un ser humano? O sea, no tenemos que hacernos tontos cuando podemos comprender el poder de Dios. Sin embargo, José, a través del ángel Gabriel también, recibe a María como su esposa. Hablábamos esta mañana de que se ha transmitido mucho el machismo y esto es para humillar y maltratar a la mujer, degradar a la mujer. Sin embargo, encontramos que José obedece a la voz de Dios y recibe a María. Y esto es importante de muchos hombres. Preguntaba yo en la mañana, ¿quién de ustedes podía recibir a su esposa que tiene hijos de otro hombre? ¿Ok? Entonces es muy importante entender esto cuando nosotros podemos estar dentro del plan de Dios y entender por qué Dios quiere que le sirvamos a Él. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros para ponernos a trabajar en la iglesia, en su trabajo, en su ministerio. Entonces, tú no puedes invitar a Dios para que trabaje contigo. Dios te va a invitar a ti para que trabajes con Él. Esa es la diferencia. Y hay muchas religiones que interpretan muy mal la palabra de Dios y quieren que Dios haga los planes y los proyectos de ellos. Eso es falso, hermano. Dios nunca trabaja bajo la voluntad del ser humano. El ser humano tiene que trabajar bajo la voluntad de Dios. Y para entender la Biblia, la palabra de Dios, tenemos que entender qué quiere Dios de mí. ¿Para qué me salvó Dios? ¿Para qué me salvó Dios? ¿Qué es el propósito de que yo esté salvo o salva? ¿Y qué es el propósito de Dios para que yo esté en la iglesia? ¿Qué quiere Dios de mí? Eso es lo que tú debes de preguntar. Entonces, viendo esto, hermano, encontramos esta mañana también la palabra redimir. Porque dice el versículo 22, Lucas 2:22, que entonces cuando se cumplieron los días de la purificación, dice, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahora, algo importante en esto es que José, siendo el padre de la casa, el esposo, él era, de acuerdo con la ley, el responsable de la educación religiosa. Dios asignó al hombre como cabeza del hogar, no a la mujer. Dios le dio primacía o el primer lugar al hombre en la casa, en el hogar. Y es el hombre el que manda en la casa, no la mujer, porque esto es de acuerdo a la Biblia. Entonces, el hombre es el líder. Desafortunadamente, no hay muchas veces en nuestros hogares, hermano, un liderazgo acertado. Porque el hombre simplemente dice que manda, pero no hace nada en la casa, ni dirige bien su matrimonio, sus hijos. Y deja que la mujer lo haga, y cuando la mujer no lo hace como él quiere, entonces hay problemas, hay pleitos, hay divisiones. Entonces es importante entender el papel de la mujer en el hogar y el papel del hombre en el hogar. Una cosa importante aquí es que el hombre es la cabeza del hogar porque así lo determinó Dios. Y esto lo podemos ver en el Génesis. Y entonces el hombre es primero y después la mujer. Esto es de acuerdo al rango de posición, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que dice el hombre o costumbres o tradiciones de nuestros países. Entonces el hombre es el líder en el hogar. Ahora, es importante entonces que José toma el papel de líder. Y él obedece la palabra de Dios. A él no le importaron las críticas de que María estaba embarazada de otro hombre. A él no le importaron las críticas de la familia de él o de María. Simplemente él cerró sus oídos a la crítica de su familia, de sus familiares, de sus vecinos, de los líderes religiosos, y él siguió adelante con el plan de Dios. Y esa clase de varones necesitamos en esta iglesia. Varones que no le hagan caso al chisme o a la crítica, ya sea de los familiares, de los vecinos, de líderes religiosos, de otras personas, sino necesitamos varones con visión, varones con determinación, con decisión de llevar adelante el plan de Dios en la vida del varón, como de su esposa y de sus hijos.
Esto es lo que estamos aprendiendo en este mes de mayo, el hogar trabajando junto con la iglesia, el hogar trabajando junto con la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces el hogar, hermano, no trabaja con la iglesia. Porque los que forman el hogar vienen a la iglesia por costumbre o por tradición, pero no vienen a la iglesia con un corazón agradecido a Dios. Y cuando vienen a la iglesia, muchas veces lo que se hace es aburrido, es fastidioso, es tedioso, es cansado. ¿Por qué? Porque no vienes con una fe sincera a adorar a Dios. Vienes a cumplir con la religión, vienes a cumplir con el pastor, pero no estás cumpliendo con Dios. Por eso el culto es tedioso, es cansado, es aburrido. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros entendamos el plan de Dios, como José y María entendieron el plan de Dios, a José y a María no los detuvo nada, ni las tradiciones religiosas, el temor a las tradiciones religiosas, a las leyes, no les detuvo nada la crítica o los comentarios negativos que se hablaron en contra de ellos, y ellos siguieron con el plan de Dios. Entonces, nosotros en esta iglesia necesitamos varones y mujeres que no les importe la crítica, sino que sigan adelante con el plan de Dios. Que entiendas qué quiere Dios de ti. Porque cuando tú entiendes qué quiere Dios de ti, no importa lo que pase a tu alrededor, ni importa lo que pase en tu familia, tú vas a seguir al Señor. ¿Me entiendes? Esto es algo importante y maravilloso. Hermano, nosotros en esta iglesia necesitamos padres ejemplares. Padres que sean ejemplo hacia sus hijos. Por eso estábamos viendo esta película, La Iglesia Vacía, número 3. Si la puede ver a través del internet o la puede comprar, vale la pena ver. Yo la vi nomás unos 5 o 10 minutos, pero me llamó la atención porque lleva otro rumbo que tradicionalmente nosotros tenemos en nuestras películas cristianas. Entonces está hablando de la realidad de las iglesias, cómo viven algunos cristianos hipócritamente dentro de la iglesia. ¿Y por qué? Porque en la casa son otros totalmente. Son totalmente diferentes en su casa y en la iglesia son unos santos. ¿Me entiende? Entonces, mire esta película, 170 películas cristianas en Google, y entonces usted va a mirar ahí, esa es la película como 160. 169, ok, y va a mirar ahí La Iglesia Vacía 3, número 3, y usted va a mirar ahí, póngale ver, y cuando le pone ahí play, va a salir esta película, y le están advirtiendo, le dice al principio, por qué la película y cuál es el propósito de la película. Hermano, es importante que nosotros en nuestra iglesia tengamos padres y madres ejemplares, siguiendo el ejemplo de José y de María. Que no pongamos atención a la crítica o a los chismes. Que no pongamos atención a la crítica de la gente de afuera de la iglesia o aún de los mismos miembros de la iglesia o de nuestra familia. Nosotros tenemos que seguir adelante con un propósito. Si tú no entiendes cuál es la razón o el propósito por el cual Dios te salvó, entonces tú tienes que orar y decir: Dios, ¿qué quieres de mí? Si tú me salvaste, perdonaste mi pecado, yo te he recibido como Salvador personal, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces Dios te va a revelar a través de la Biblia, a través de un mensaje, a través de una película, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de un folleto. Dios te va a enseñar qué quiere Dios de ti. Cuando tú eres un matrimonio, estás formando tu matrimonio y tú no entiendes qué quiere Dios de ti, hermano, tú nunca vas a progresar en la fe. Nunca vas a progresar en tu vida cristiana porque no entiendes qué quieres. ¿Qué quiere Dios de ti? Y por eso tenemos muchos cristianos en nuestras iglesias que ellos vienen el domingo por la mañana y ya no se vuelven a parar hasta el otro domingo en la mañana si tienen tiempo. Y si no tienen tiempo, pues ya no vuelven hasta el otro domingo o hasta el otro domingo o hasta el otro domingo. ¿Y qué pasa? Cuando dejas de venir a la iglesia te estás enfriando. Te estás enfriando y va a llegar el momento en que ya no quieres regresar a la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo te está ganando.